Estimada comunidad, nosotros somos B-Lawyer y queremos darles una cordial bienvenida al curso de especialización de Derecho Procesal Civil. En esta primera ponencia sobre el tema de tercería excluyente de dominio, nos acompaña el doctor Martín Mejorada Chauca, quien es abogado, árbitro y especialista en Derecho Patrimonial. Es profesor de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico y la Academia de la Magistratura. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Buenas noches, amigos de B-Lawyer. Como siempre, es un gusto acompañarlos, aunque sea unos minutos, para tratar sobre el asunto que me han pedido que aborde. Se trata de la tercería excluyente de dominio. Es un tema de la mayor importancia. Es una herramienta procesal, ciertamente, pero en defensa del derecho de propiedad. El supuesto es relativamente sencillo. Dada la existencia de un embargo de bienes, promovida por el acreedor de una deuda que busca asegurar el pago, en el proceso de cobranza, pues se embargan los bienes del deudor. Ese embargo a veces es un error, porque terminan afectándose bienes de propiedad de terceros. El verdadero propietario, que no es el deudor, reclama entonces para que se levante ese embargo, señalando que el bien afectado le pertenece a él y no al deudor del crédito. Ese pedido, ese reclamo de levantamiento, se formula a través de la tercería. De eso nos vamos a ocupar en los siguientes minutos. Fíjense, el tema está regulado en el artículo 533 del Código Procesal Civil y además ha sido materia de un pleno casatorio, el séptimo, que se publicó en 2015, el 7 de diciembre de 2015, y que es, por supuesto, una decisión del Pleno de Salas Civiles de la Corte Suprema que todos debemos conocer, porque a partir de ahí se formula precedente vinculante para todos los jueces de la República en relación a la tercería. Cuando hablamos de tercería, entonces ya no tenemos que agotar nuestro estudio en la revisión del subcapítulo 5 del Código Procesal Civil referido a los procesos abreviados, uno de los cuales es la tercería, y que tiene algunos artículos que van del 533 al 539, sino que además hay que agregar en nuestro estudio lo que dice el séptimo pleno de la Corte Suprema. Nos guste o no, las decisiones de los plenos son vinculantes y tienen que ser observados, repito, por todos los jueces. Tienen efecto normativo. Puede haber crítica, como todo, por supuesto, en materia judicial merece crítica, es un derecho constitucional criticar las sentencias, pero esta sentencia en particular, criticada o no, tiene que ser cumplida. Y es una sentencia, pues, que generó polémica, sin duda, no solo en su aspecto procesal de la tercería propiamente dicha, sino en las cuestiones sustantivas que están tras la tercería. Y por eso es que permítanme explicarles el fondo sustantivo de esta figura procesal. Insisto en la figura procesal porque, repito, la tercería es una demanda, es un reclamo, con un capítulo especial en el Código Procesal Civil que define quién puede plantearla, cuándo y hasta cuándo puede plantearla, qué requisitos debe cumplir para interponer esta demanda, dónde se interpone y más o menos cómo es que los jueces deberán resolver. Entonces es todo un trámite regulado, es un trámite nominado, como el desalojo, como el juicio de prescripción adquisitiva, está regulado. Pero obviamente esta demanda, que es una estructura procesal, conlleva en su sustancia, en su fondo, un reclamo sustantivo, como siempre, ¿no? El proceso es solamente un revestimiento de trámite para hacer valer un derecho. Pero obviamente tras la tercería hay un reclamo sustantivo. ¿Cuál es ese reclamo? Como decía en la presentación, se trata del pedido que formula el propietario de un bien que sostiene que él es dueño de un bien que ha sido embargado, que ha sido afectado equivocadamente, porque ha sido afectado en la creencia de que ese bien le pertenece al deudor de una obligación cuando ese bien ya no le pertenece a ese deudor o acaso nunca le perteneció. Entonces el verdadero propietario, hago comillas porque eso es lo que justamente está en discusión, el verdadero propietario se presenta donde el juez que conoce de la afectación del embargo, promovido por un acreedor obviamente, que está tratando de cobrarse con cargo a ese bien, y le dice, señor juez, no remate usted ese bien, levante usted ese embargo, porque esa afectación, el embargo, ha sido trabada por error.
El inmueble me pertenece a mí y yo no soy el deudor. El deudor fue propietario, ¿no? Y por eso es que se ha creído que lo seguía haciendo, pero ya no lo es. Entonces ese error se tiene que resolver a través de mi reclamo, que se llama tercería. Entonces, como ustedes comprenderán, es en realidad la disputa entre el reclamante, que es el tercerista, el demandante se llama así, tercerista, y el que había logrado un embargo, que es un acreedor de una deuda, y que producto de esa deuda, en cobranza, logró que el juez, para cautelar el pago de esa deuda, ordene un embargo sobre los bienes aparentemente de propiedad del deudor. Esto suele ocurrir, pues como ustedes comprenderán, cuando el deudor tiene inscrito a su nombre bienes que resultan que ya no eran suyos, ¿no? Lo cual es perfectamente posible, porque en el Perú el registro no es constitutivo, entonces hay un montón de bienes que aparecen a nombre de personas cuando ya no son de esas personas. Esto puede ocurrir entonces, ¿no? Pero claro, el acreedor que traba ese embargo, que le pide ese embargo al juez y que el juez lo ordena, pues él cree que los bienes pertenecen al deudor porque así aparecen en el registro. Hay en él entonces una suerte de creencia basada en la información registral. Eso se llama pues buena fe, ¿no? Entonces él obtiene un embargo que se inscribe. Tiene un embargo que se inscribe. Entonces la disputa entre el propietario que dice ser dueño desde antes, el tercerista, con un derecho que obviamente no está inscrito, porque si estuviera inscrito a nombre de él, pues no tendría que plantear tercería, sencillamente el embargo no se habría trabado, ¿no? Este es el caso en el que este propietario, reclamante ahora, tendría una propiedad, pero que no la había registrado. Entonces este propietario con título no inscrito quiere oponer su derecho al embargante que tiene un derecho inscrito, ¿no? Lo no inscrito versus lo inscrito. En la lógica funcional que acompaña mi vida académica y profesional, pues una situación de este tipo debería resolverse fácilmente en favor de aquel que tiene derecho inscrito, porque en el pensamiento, digamos, más elemental, lo inscrito precisamente tiene como propósito oponerse a lo no inscrito, ¿no? Ya, pero ese pensamiento funcional pues no es el que primó en el 7º Pleno Casatorio Civil del año 2015, que todos tienen que conocer, por favor. Porque en ese pleno se analizó esta disputa entre la propiedad no inscrita y el embargo, y se concluyó que debe primar el derecho de propiedad aunque no esté inscrito. Debe primar. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema en pleno entendió que estos dos derechos, el de propiedad por un lado y el de embargo por otro, son derechos de diferente naturaleza, no son dos derechos reales en pugna. No son dos derechos reales en pugna. Uno lo es, la propiedad, pero el embargo no. Entonces, la Corte Suprema dijo que en aplicación del artículo 2022 del Código Civil, según el cual, cuando hay dos derechos reales en pugna, prima el que primeramente está inscrito, esa regla no aplica a este caso porque acá no hay dos derechos reales en pugna. Un derecho real sí, está presente la propiedad, pero el otro derecho, que es el embargo, no es un derecho real. Así que aquí no se aplica el principio de que prima el que está inscrito en primer lugar, dijo la Corte. Acá estamos en presencia de una disputa de dos derechos diferentes. Y cuando eso ocurre, conforme dice el 2022, dijo la Corte, esto se debe resolver por las reglas del derecho común. Eso es lo que dice el 2022. Esto se resuelve por las reglas del derecho común. ¿Y qué cosa es el derecho común? Según la Corte, es el derecho civil general, el derecho civil básico, el que distingue entre derechos reales y derechos de otra naturaleza, según la Corte. Y según este pleno, pues los derechos reales son mejores que los derechos que no son reales. Porque los derechos reales, dijo la Corte, son derechos exclusivos, son derechos oponibles, ¿no? Mientras que los derechos que no son reales no tienen esa calidad. Y por esa razón, entonces los derechos reales, por ser reales, tienen que primar, aunque los otros estén inscritos y el derecho real no, como ocurre en el reclamo de un propietario frente a un embargo inscrito. Bueno, eso en mi opinión, con todo respeto lo digo a la decisión de la Corte, es un error, pero vamos, es un error que ya no tiene importancia más que académica destacar, porque ya la Corte dijo, ¿no? Los derechos reales son mejores que los derechos que no son reales. Y como ustedes deben saber, los derechos reales en nuestro Perú están regidos bajo la norma del numerus clausus.
O sea, no son derechos reales los que a uno se le ocurra que lo son, sino solo los que están en la lista del libro quinto del Código Civil o en otras leyes en las que se haya atribuido esta calidad de derecho real a determinado título, como ocurre con la concesión minera, por ejemplo, en la ley de minería. Entonces, los derechos reales son una lista cerrada, eso se llama numerus clausus, repito. Entonces, todo lo que no está en esa lista, aun cuando sean derechos sobre bienes, que incluso se pueden inscribir en el registro, como el embargo, pues no son derechos reales. Y por supuesto que el embargo es solamente uno de esos derechos, ¿no? Me canso de hablar de derechos sobre bienes que son inscribibles y que no son reales. Basta mirar el artículo 2019 del Código Civil, que dice cuáles son los bienes o los derechos que se inscriben en el registro de propiedad. Y de los 10 incisos que contiene el artículo 2019, solo el primero está referido, son inscribibles. 1, los derechos reales. Todos los otros 9 son otros derechos que no son reales. Opción de compra, condiciones o modalidades del acto jurídico, limitaciones al derecho de propiedad, contratos de arrendamiento, embargos y otras medidas judiciales. ¿Para qué se inscriben? ¿Para qué se inscriben? Obviamente, pues, para ser oponibles. Pero la Corte en este pleno dice, no, aunque te inscribas, si te confrontas con un derecho real, a pesar de que el derecho real no está inscrito, entonces gana el derecho real que no está inscrito. Eso es terrible, porque entonces todos los contratos que no son reales, que no dan lugar a derechos reales, aunque se inscriban, si entran en pugna con un derecho real, aun cuando este último no esté inscrito, serán vencidos por el derecho real. Y eso es un enorme problema. La buena noticia en relación a lo que decidió el Pleno es que, pues como es un Pleno acotado a lo que fue una tercería, porque ese Pleno se refirió a una tercería, debemos entender, a pesar de que sus principios son abrumadores y son escalofriantes en lo que acabo de explicar, debemos entender y procurar que en nuestra práctica profesional y académica limitemos los alcances de este razonamiento tan especial, me refiero al de la Corte, a los casos de confrontación de derechos en una tercería. Porque déjenme decirles, pues, la tercería no es el único escenario en el que los derechos se confrontan. La tercería es un escenario procesal en el que los derechos se confrontan, pero es un escenario de confrontación de derechos muy acotados. ¿Qué cosas se confronta en la tercería? La propiedad versus los embargos. Y eventualmente garantías reales, pero en casos muy especiales que ahora voy a mencionar que casi no se presentan nunca. Principalmente son la propiedad versus medidas cautelares de embargos y otras destinadas a la ejecución de un bien. Esas son las confrontaciones. Pero ustedes comprenderán que en la vida comercial, en la vida económica, en la vida social, la confrontación entre un derecho real y uno que no es derecho real se dará pues en diferentes ocasiones y por razones de toda índole. Imagínense ustedes la confrontación entre la propiedad y un fideicomiso, entre la propiedad y un arrendatario, entre la propiedad y una opción de compra, entre la propiedad y un titular de una limitación al derecho de propiedad, todos los cuales están inscritos, pero no son reales. Va a ganar la propiedad. Si es que siguiéramos este criterio de la Corte, digo, que en pleno ha generado esta interpretación del artículo 2022. La situación es sumamente peligrosa. Yo lo digo así porque no nos queda otra hasta que el pleno sea revisado. Pero en verdad, podría perfectamente alguien que quiere hacer prevalecer su derecho de propiedad no inscrito frente a un fideicomiso, alegar la vigencia y aplicación del criterio sobre la interpretación del artículo 2022 y pretender que su derecho de propiedad no inscrito prima sobre el fideicomiso sí inscrito. Creo, repito, con todo respeto, que la Corte se equivocó y que dejó de aplicar normas específicas, expresas, que resolvían la cuestión de concurrencia de derechos sobre un mismo bien sin discriminar entre derechos reales o derechos de otra naturaleza, como terminó haciéndolo la Corte por error. Solo para mencionar una de ellas, quizá la más importante, está el artículo 1135, que justamente describe una situación de concurso de varias personas que tienen títulos diferentes y que quieren el mismo bien. Entonces, en esa situación de concurso, como es obvio, no todas van a poder pues, ser atendidas, porque el bien es uno solo, ¿no? Entonces, el código dice en el 1135, será preferido el acreedor que tenga título de fecha cierta
el acreedor que inscriba primero de buena fe, y si nadie inscribe, el que tenga título de fecha cierta más antigua. Pero el primero es el que inscribe, y cuando define la inscripción como factor de preferencia, no dice que el que inscribe siendo titular de un derecho real. No, ganará el que inscribe de buena fe el título que sea, derecho real o no. Ese es el criterio del derecho común. Pero la Corte dijo, no, prima el derecho real, aunque no esté escrito, ¿no? Y claro, repito, insisto, en el marco de una tercería. Pero al fin y al cabo, el artículo 2022, que fue la norma básica a interpretar, se le dio este alcance en la lectura de la Corte, de que entre derechos reales que están en pugna, ahí sí prima la inscripción, pero cuando los derechos son un derecho real y el otro no es real, entonces prima el derecho real, ¿no? Yo en esa ocasión no participé como amicus curia, en esa ocasión no participé. ¿En cuál participé yo? En el cuarto y en el noveno. Cuarto y en el noveno. En el séptimo no, pero me pidieron opinión por escrito y hice llegar mi opinión. Yo sostuve dos cosas. En primer lugar, que el segundo párrafo del artículo 2022, que resuelve la pugna entre un derecho real y un derecho que no es real, no se resuelve o no significa que el derecho real gana siempre. No. Yo sostuve que el derecho común, al cual se remite este segundo párrafo, es el derecho civil no registral, o sea, las normas del derecho civil que no son del libro de registros. Porque eso es lo que dice pues, el 2022. El 2022 es una norma del libro de registros. Entonces, el libro de registros responde ante esta situación de dos maneras. Dice, cuando dos derechos reales se confrontan, yo, derecho registral, doy la respuesta. Gana el derecho que se escribió primero. Y cuando se confrontan derechos que son de diferente naturaleza, dice el libro de registros, en el segundo párrafo del 2022, yo no tengo la respuesta. Que lo diga el derecho común. Entonces, el derecho común es el derecho no registral, todo el resto del derecho. Y el resto del derecho tiene normas al respecto. No es necesario acudir a la doctrina clásica para hablar de los derechos reales como unos derechos especiales y superpotentes. No, el derecho común tiene respuestas expresas, como en el 1135, como en el 2014. En el 2014, la fe pública registral, al igual que en el 2035, una persona termina oponiendo su derecho al verdadero propietario por el hecho de haber inscrito de buena fe. Y cuando se protege al tercero que conserva el derecho conforme al 2014, no se dice que se le protege porque tiene un derecho real. El tercero puede tener un derecho no real. Lo único que se pide es que sea un derecho inscribible, como el fideicomiso, como el arrendamiento, como la opción de compra, que sea a título oneroso y que tenga buena fe. Si eso ha ocurrido, este está protegido. Todo eso, digo, no se ha recogido en el pleno séptimo, publicado en diciembre de 2015, y usted tiene que entenderlo entonces, ¿no? Estamos en una situación delicada, porque más allá de lo que ocurre en la tercería concretamente, donde con desdén se dijo, cuando el debate del 2015 se dio sobre el asunto, que bueno, pues total el acreedor no tenía garantía, ¿no? Porque un acreedor que busca embargar los bienes del deudor en un proceso de cobranza es porque originalmente no tenía una hipoteca, no tenía una garantía mobiliaria, la está buscando ahora al momento de cobrar. Entonces él no tuvo pues una garantía de inicio. Entonces la consiguió, pero que ahora la pierda tampoco es tan grave porque él ya estaba acostumbrado a perder. Ese es un razonamiento, la verdad, inaceptable, ¿no? Los créditos son derechos que se tienen que cobrar sí o sí. Y si el deudor se resiste a pagar, el recurso a embargar sus bienes es no solo legítimo, sino que es una necesidad para que el mercado funcione adecuadamente. Si no, imagínense, ¿no? O sea, se va a decidir la fortaleza de un derecho en virtud a la suerte, a la predictibilidad que un acreedor puede haber tenido cuando otorgó el crédito. La respuesta del mercado a un razonamiento semejante sería, pues, entonces, que hasta para comprar el pan nos pidan una garantía. Entonces, porque todo el mundo va a decir, si yo no pido una garantía desde el comienzo, luego no la voy a poder pedir, porque el razonamiento va a ser, como no la tuve del inicio, no merezco conservar lo que luego hubiese adquirido a través de los trámites judiciales. Inaceptable realmente. Entonces, eso por un lado. Luego también sostuve que el embargo es un derecho real, pero no fue aceptada mi tesis. O sea, yo soy citado en el séptimo pleno para decir que no aceptan mi tesis. Soy citado para decir, la Corte no comparte la tesis del doctor Mejorado, según la cual, mi tesis, el embargo
sí es un derecho real. ¿Cómo? Porque claro, en primer lugar, mi planteamiento era que aun si no son de la misma naturaleza, la propiedad y el embargo, conforme a las normas generales del derecho común, prima el que primeramente se haya inscrito, sin importar si es o no un derecho real. Pero en segundo lugar sostuve que era posible sostener que el embargo sí era un derecho real, y por tanto estábamos ante dos derechos reales, con lo cual primaba el que estaba primeramente inscrito. Entonces dirá, pero ¿cómo el embargo puede ser un derecho real? ¿Acaso está en el libro quinto? Y es que el libro quinto del Código Civil, donde está la lista más importante de los derechos reales, dice pues que no solo está en ese libro quinto, dice está en otras leyes, ¿no? También puede estar los derechos reales en otras leyes, como en la ley de minería. Ante lo cual yo me pregunté, para ser un derecho real, la ley tiene que decir, oiga, este es un derecho real, tiene que decirlo con esas letras, ¿no? La garantía mobiliaria, por ejemplo, es un derecho real y la ley de garantía mobiliaria no llama derecho real en ningún momento a la garantía mobiliaria, siendo que indudablemente es en algunos de sus aspectos o sus modalidades un derecho real, garantía sobre muebles. El embargo no, está regulado en el Código Procesal Civil y no lo llama en ningún momento esa legislación como derecho real. Pero ¿qué es lo típico de un derecho real? Un derecho real no es derecho real porque la ley lo llame derecho real. Es un derecho de esa naturaleza porque está regulado en la ley y tiene ciertos componentes que lo hacen típico de los derechos reales. Recae sobre bienes, es exclusivo, es oponible y lo más importante, su estructura, desde el nacimiento, vida, conservación y extinción, toda su vida como derecho. ¿Quién lo dicta? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué consiste? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Qué poderes le atribuye a su titular? Todo tiene que estar regulado en la ley. Las partes no pueden inventar un derecho real. Todo tiene que estar en la ley. Y ese es el caso de un embargo. No hay regulación más extensa ni de detalle que la de los embargos. Déjenme decirle que el detalle de los embargos es abrumadoramente mayor que la mayoría de los derechos reales del libro quinto, muchos de los cuales tienen 2 o 3 artículos que no dicen casi nada de ellos. Bueno, pero esa tesis no primó. Los jueces consideraron que el embargo era una medida cautelar, que lo es, pero eso no quita de que siendo una medida cautelar, una vez trabada, le concede un derecho, porque ¿de quién es el embargo? O sea, ¿quién es el titular del embargo? Obviamente el acreedor demandante. No es una medida que esté en el aire a expensas de los vientos. Es del acreedor embargante, tanto que él puede renunciar al embargo. Él puede pedir que se modifique, que se amplíe, que se acorte. Es suyo, es su derecho. Y es un derecho que recae sobre bienes. Solo que, claro, no nació de un contrato. Cosa que dijo la Corte, ¿no? No puede ser un derecho real porque no nace de un contrato. Los derechos reales no siempre nacen de un contrato. La hipoteca legal nace de la ley, no nace de un contrato. En fin. Bueno, entonces ya para ir terminando y entrando en Honduras en relación propiamente a la tercería, lo que dice el Pleno, que ya una vez que tomó la decisión de que la propiedad iba a primar sobre el embargo, quedó un poco conmovida la Corte porque pues no hubo unanimidad y había mucha polémica sobre cómo la Corte se estaba inclinando en esta solución tan preocupante para los derechos no reales que estando inscritos comenzaron a temblar, ¿no? Comenzaron a temblar porque, repito, así como el embargo tiembla, temblarán también el arrendamiento, la opción, el fideicomiso y todas las limitaciones al derecho de propiedad que no constituyan derechos reales y que confrontados ante una propiedad no inscrita podrían perder. Bueno, entonces, conmovido por esto, la Corte también dijo, bueno, pero tampoco hay que ser tan fáciles, no hay que facilitar las cosas a ese propietario que viene acá a decir que él es el dueño, hay que ser exigentes con él. Entonces le dicen que en esta decisión del fallo de este pleno, que este tercerista, para lograr su propósito de levantar el embargo, tiene que tener necesariamente un documento de fecha cierta que acredite que él es propietario desde antes del embargo. Claro, pues porque si no, este tercerista puede ser un socio, un coludido con el embargado, ¿no? Y que le está haciendo el favor para liberar injustamente el embargo, cosa que ocurre a menudo también. Pero si tiene un documento de fecha cierta, una escritura pública, un documento con firmas legalizadas u otro acto que haya sido fedateado, que demuestra que en efecto se le transfirió la propiedad de verdad, no solo que hubo un contrato, sino que se le transfirió de verdad, pues también podría ser que unos días antes ya el deudor, sabiendo que era obvio que se venía un embargo, celebra una compraventa, le pone fecha cierta, pero es una venta simulada. Es una venta simulada.
Entonces tiene que ser de fecha cierta, dice, ¿no? Esto ha generado también polémica, porque el Código Procesal Civil dice que el requisito de la fecha cierta es un requisito para la admisibilidad de la tercería, pero no para la decisión de la sentencia de tercería. Por eso que dice el propio artículo 533 que se requiere estos elementos, perdón, el 535 del Código Procesal Civil dice que el demandante, para que se admita a trámite su demanda, porque, ojo, esto no lo he dicho, pero está claramente en la ley, la sola interposición de la demanda suspende el remate o la ejecución del inmueble que estuviese embargado. Entonces, el efecto es bien grave, ¿no? Entonces, no puede ser pues, que cualquiera venga y plantee una tercería, sino que tiene que haber cumplido ciertos requisitos. Entonces, la ley dice que para admitir esa demanda usted tiene que presentar un título de fecha cierta. No puede venir acá a decir que de palabra, yo soy el propietario, paren todo. No. O, dice, si no tienes un título de fecha cierta, tienes que prestar garantía de que los daños que pueda causar el reclamo que estás haciendo, porque por ejemplo, se va a suspender el remate, vas a pagarlos en caso que tu demanda haya sido una demanda frívola. Pero son requisitos de admisibilidad, no de declaración de fondos. Sin embargo, la Corte en el Pleno dice, no. Acá solo vas a ganar la tercería si es que tienes documento de fecha cierta. Entonces, la Corte ha tergiversado los requisitos que eran de admisibilidad para convertirlos en requisitos de decisión. Porque esto resulta pues una cosa chistosa, ¿no? Puede que alguien diga, yo no tengo documento de fecha cierta, pero presto garantía de que el inmueble, en caso que no sea mío o que se resuelva que no era mío, pagaré los daños que sufra el acreedor cuya ejecución he suspendido con esta demanda. Según la ley, eso daría lugar a que se admita la demanda. Pero si rige como que rige el Pleno, esa demanda admitida igual está condenada a perderse. Se va a perder de todas maneras, porque para ganarla, la única manera es que tenga título de fecha cierta, conforme dice el Pleno, ¿no? Y además, dice, deberá ese título de fecha cierta corroborarse, dice el Pleno. Hay que preguntarle al notario que emitió la legalización o la escritura pública que se está presentando, hay que preguntarle al notario si en verdad es su firma. O sea, la Corte se ha puesto muy rigurosa en la acreditación de la fecha cierta, pero creo que al hacerlo ha ido más allá de la ley. Bueno, la verdad es que eso no compensa lo terrible que fue la otra decisión, la principal en torno a que priman los derechos reales contra los derechos no reales, a pesar de que los segundos están inscritos, ¿no? No es una compensación en lo absoluto. Bueno, entonces, eso es cuanto quería decir. Y finalmente, quizá, hacer un distingo con lo que se conoce como la desafectación. La desafectación está en el artículo 624, que es una norma de la parte del capítulo de medidas cautelares, es decir, ya no está en tercería. Y lo digo porque algunos que ya tienen experiencia o están trabajando o están practicando, dirán, ¿y cuándo yo, propietario del bien, que soy víctima de un embargo injusto, porque se ha trabado en la creencia de que yo soy el deudor cuando no lo soy, es decir, se ha equivocado el acreedor, el juez en embargarlo, ¿cuándo voy a una tercería y cuándo voy a una desafectación? La diferencia del camino procesal es dramática, ¿no? Porque la tercería es una nueva demanda. La desafectación no. La desafectación es un pedido, un recurso ante el juez que está conociendo del acto de ejecución o al juez que sencillamente ha trabado un embargo sobre un bien en cualquier proceso, no solo en un proceso de ejecución. Pero digo, el éxito de uno u otro reclamo va a depender de la evidencia de la titularidad que el demandante o el solicitante invoca, ¿no? Fíjense, el tercerista, en la tercería, pero digamos, el rigor que la Corte le ha puesto es que tiene que tener un documento de fecha cierta. Pero ese documento de fecha cierta no está exento de crítica o de cuestionamiento. No obstante, tener fecha cierta puede ser un acto nulo.
o puede ser un acto por simulación o por algún otro vicio que lo afecta, y eso se va a ventilar en la tercería. Y podría ventilarse, se actuarán las pruebas, las pericias para demostrar que el título es falso o no. En cambio, en el pedido de desafectación no hay lugar a esa investigación. La acreditación de la propiedad tiene que ser irrefutable, ¿no? Una escritura pública, indudable, con toda claridad, cuyas cláusulas no dejen lugar a dudas. Entonces, si yo me siento en esa condición como propietario, premunido de ese título así acreditadísimo, entonces voy a la desafectación. Si no, si yo tengo necesidad de discutir todavía, voy a la tercera. Finalmente, hay una referencia en la definición de la tercería del 533 a la posibilidad de interponer también la tercería contra garantías o contra actos de afectación que se expresan o son producto de una garantía real. El típico caso, la hipoteca. Digamos que el titular registral, que ya no era propietario, pero aparecía con derecho inscrito, constituyó una hipoteca a favor del banco X, y el banco inscribió su hipoteca. Entonces ahora aparece el verdadero propietario que dice, oiga, cuando a usted le dieron en hipoteca, ese señor ya no era propietario. Él ha dado en hipoteca malamente, en un acto desleal, porque él ya me había vendido. Y usted, banco, ha recibido en hipoteca de quien no era dueño. Y como el banco ya está por ejecutar esa hipoteca, digamos que ya puede haber un remate, este propietario interpone una tercería. La posibilidad de una tercería contra una hipoteca está admitida en una modificación de la norma del año 2008. Está admitida. Antes esto no se había previsto y algunas sentencias decían que sí puede la tercería contra la hipoteca, otras que no. Bueno, ahora dice que sí, pero no obstante decir que sí, ha aclarado que esta es una posibilidad absolutamente esotérica, ¿no? Porque dice que para que esto proceda, para que un tercerista pueda detener la ejecución de una hipoteca a través de una tercería, tiene que ese tercerista haber tenido inscrito su derecho con anterioridad. Entonces, no dice, pues si el tercerista hubiese tenido su derecho inscrito con anterioridad, ¿cómo así se constituyó la hipoteca de manos de quien ya no tenía derecho inscrito? ¿No? Entonces, lo que explican los autores de la modificación es que, bueno, esto se refiere pues a dos supuestos, dicen, ¿no? Uno, que el tercerista tenía inscrito su derecho con anterioridad, pero en otra partida. ¿Pero cómo que en otra partida? Es que en el Perú, como ustedes saben, existe un fenómeno que se llama duplicidad de partidas o triplicidad de partidas. Puede que un mismo bien esté escrito a nombre de 2, 3, 4 o más personas al mismo tiempo. Eso es una anomalía horrible, ¿no? Bueno, pues si eso ocurriera, entonces el tercerista dice, yo tengo derecho inscrito, solo que en otra partida, ¿no? Y plantea su tercería y acaso pueda contener la ejecución de la hipoteca. No es el caso entonces simplemente de alguien que había comprado antes del que dio en hipoteca, sino que él tiene otra historia, ¿no? Y el otro supuesto, que ya es más esotérico todavía, es que el tercerista tenía inscrito su derecho en la misma partida. Pero si es así, ¿cómo se inscribió una hipoteca? Por un contrato celebrado por el propietario anterior. El registrador se equivocó. Inscribió una hipoteca que no debió escribir. Bueno, ya. Eso no ocurre mucho, ¿no? Bueno, amigos de Bill Lawyer y los asistentes al evento, una vez más muchas gracias por la invitación y los invito entonces a leer con atención el 7º pleno, que es la madre de todo lo que debe entenderse ahora por tercería. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por su grata y clara ponencia. Bueno, hay unas cuantas preguntas formuladas. La Bueno, primera, puedo absolver un par de preguntas porque como empezamos tarde, yo tengo que ir a partir a otra reunión, ok, pero puedo absolver un par de preguntas. ok. Bueno, la primera es de parte de Cristian que dice, buenas noches, el tema es muy interesante, gracias por la exposición. Formula la siguiente pregunta, ¿qué libros o estudios sobre la tercería excluyente de dominio sugiere leer? Bueno, yo siempre sugiero los escritos de la doctora Ledesma, de la cual soy gran admirador y seguidor. La doctora Ledesma es probablemente, o perdón, no probablemente, con toda seguridad, la profesora que más ha estudiado con acierto las vicisitudes
del proceso civil peruano y en particular de aquellos que están involucrados en los plenos casatorios. El del séptimo pleno, ha sido materia de una crítica muy dura, pero muy seria por parte de la doctora Marianela, a quien recomiendo entusiastamente. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, una última pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre tercería de dominio y tercería de mejor derecho? No existe tercería de mejor derecho. Todas las tercerías excluyentes de dominio, en el fondo resuelven una cuestión de mejor derecho, como acabo de explicar, porque el tercerista dice ser propietario y que su derecho es oponible al otro, que en el caso del séptimo pleno y de la tercería en general, es un embargo, la disputa entre dos, ¿no? No hay una tercería que resuelva la cuestión entre dos propietarios. La tercería es una vía procesal que resuelve un reclamo de conflicto de derechos, donde los derechos confrontados no son cualesquiera derechos, son la propiedad y el embargo que un acreedor ha logrado, o, en el caso excepcional que mencioné al final, un acreedor hipotecario que tiene una hipoteca que se logró inscribir a través de un proceso raro, ¿no? Pero eso es lo que se ventila en la tercería, que es en definitiva un conflicto de derechos. Pero el conflicto de derechos en general, pues, se puede dar en confrontaciones diferentes y ya no se ventilarán en tercería. Propiedad con hipoteca, propiedad con usufructo, usufructo con fideicomiso. La posibilidad de que los derechos sobre bienes se confronten es inevitable debido a las dificultades que tiene el registro, a la falta de información, entre otros, ¿no? Pero lo que se ventila en vía de tercería es solamente la confrontación entre la propiedad y el acreedor embargante o el acreedor de una hipoteca. Bueno, muchas gracias una vez más. Ya nos vemos pronto. Muchas gracias, estimado doctor, y bueno, esperamos contar con usted en la siguiente Claro que oportunidad. sí. Y bueno, Chao, las chao. disculpas por los inconvenientes.